Lucas había escuchado muchas historias sobre la Dark Web, foros llenos de secretos, mercados ilegales, y sitios donde las leyes y la moral parecían no tener lugar. Era un mundo oculto, al alcance de cualquiera que supiera cómo entrar. Y Lucas, impulsado por la curiosidad y el deseo de experimentar algo nuevo, decidió que esa noche sería su primera incursión en ese oscuro lugar. Al principio, todo parecía inofensivo. Foros con temas perturbadores, pero nada más que palabras. Pero cuanto más navegaba, más se adentraba en lo que parecía un laberinto de sitios cada vez más inquietantes. Lucas sentía una extraña mezcla de atracción y repulsión, sabía que debía salir, pero algo le impedía dejar de explorar. Fue entonces cuando encontró un enlace titulado The Red Room. Había oído hablar de las Red Rooms, transmisiones en vivo donde se mostraban actos horribles. La mayoría decía que eran solo leyendas urbanas, pero ese nombre despertó una alarma en su mente. Sin embargo, la curiosidad fue más fuerte, y dio clic. La página se abrió a un chat lleno de comentarios inquietantes, personas hablando en códigos, aparentemente esperando algo. El video aún no había comenzado, pero Lucas sintió que su corazón latía más rápido. ¿Debería cerrar la página? Algo en su interior gritaba que lo hiciera, pero sus dedos permanecieron quietos. Cuando la imagen finalmente se cargó, Lucas sintió un nudo en el estómago. La cámara mostraba una habitación fría y siniestra, con una figura encapuchada en el centro. No se movía, solo permanecía allí, de espaldas a la cámara, como si esperara a algo o a alguien. La figura giró lentamente su cabeza hacia la cámara, revelando una máscara sin expresión. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué estaba viendo? ¿Era esto real o simplemente una actuación? Pero antes de que pudiera tomar una decisión, la figura comenzó a moverse hacia la cámara, acercándose más y más, como si estuviera observando a Lucas a través de la pantalla. A medida que la figura se acercaba, Lucas sintió una extraña conexión. Era como si estuviera siendo observado directamente, como si esa figura supiera que él estaba allí, mirando. De repente, la figura detuvo su avance y, en un movimiento rápido, apagó la luz de la habitación, sumergiendo la pantalla en la oscuridad total. La pantalla se quedó negra por unos segundos que parecieron eternos, hasta que un mensaje apareció en el chat: «Sabemos quién eres». Lucas sintió que su respiración se detenía. ¿Cómo podrían saberlo? Estaba en la Dark Web, había tomado todas las precauciones. ¿Era imposible, o no? De repente, el video cambió. Ya no era la habitación oscura, sino imágenes de lugares que Lucas reconocía de inmediato. Primero, su universidad, luego, la calle donde vivía. Finalmente, la imagen se detuvo en la fachada de su propia casa. Lucas sintió que el pánico se apoderaba de él. Esto no podía estar pasando, debía ser alguna clase de broma de mal gusto. Lucas intentó cerrar la página, pero su cursor no respondía. La computadora parecía congelada, atrapándolo en esa pesadilla. La figura enmascarada apareció de nuevo, pero esta vez estaba frente a la puerta de su casa. Lucas sintió que su corazón se aceleraba aún más. Esto no podía ser real, pero allí estaba, en la pantalla, a solo unos metros de donde él se encontraba. El chat se llenó de mensajes, todos instando a la figura a actuar. «Hazlo, ya es hora, está esperándote». Lucas, aterrorizado, intentó apagar la computadora, pero esta no respondía. Parecía que la máquina misma estaba conspirando en su contra. La figura levantó lentamente la mano hacia la cámara, como señalando directamente a Lucas. De repente, la pantalla se oscureció de nuevo, y un último mensaje apareció: «Estamos aquí». Lucas se quedó paralizado. ¿Era posible que estuvieran afuera? ¿Habían estado vigilándolo todo el tiempo? Justo en ese momento, Lucas escuchó un fuerte golpe en la puerta de su casa. El sonido lo sacó de su trance,
y sintió que la realidad y la pesadilla se entrelazaban. Se levantó lentamente, con la respiración acelerada, y caminó hacia la puerta, cada paso lleno de miedo y dudas. Se acercó a la puerta con cautela, y al mirar por la mirilla, no vio a nadie. Pero cuando volvió a su computadora, la pantalla mostraba una imagen aterradora, él mismo, parado frente a la puerta, tal como lo estaba en ese momento. Lucas se giró bruscamente, esperando encontrar a alguien detrás de él, pero no había nada. Cuando miró de nuevo a la pantalla, esta se apagó por completo, dejándolo solo con su reflejo en la oscuridad de la pantalla. Un silencio inquietante llenó la habitación. De repente, el teléfono de Lucas comenzó a sonar, haciendo eco en la habitación silenciosa. Sus manos temblaban mientras lo levantaba, y cuando contestó, no escuchó palabras, solo una respiración pesada y perturbadora. El silencio del otro lado de la línea era ensordecedor, cada segundo aumentando la tensión. Intentó hablar, pero su voz se quebró en un susurro apenas audible. ¿Quién eres?, preguntó, pero la única respuesta fue esa respiración profunda y rítmica. Desesperado, colgó el teléfono y se quedó allí, inmóvil, el miedo envolviéndolo como una sombra. Entonces, un segundo golpe resonó, más fuerte y más cercano. Esta vez, no solo fue la puerta, sino que escuchó pasos pesados en el pasillo, acercándose a su habitación. Lucas sintió que su cuerpo se congelaba, incapaz de moverse. Estaba atrapado en su propio hogar, con algo desconocido acechándolo. Lucas miró hacia la puerta de su habitación, su mente inundada de terror. Cada paso que escuchaba lo hacía sentir más cerca del peligro, más atrapado en una situación de la que no veía escapatoria. Su respiración se aceleró, su corazón latía con fuerza en su pecho. De repente, la puerta de su cuarto comenzó a abrirse lentamente. Lucas se quedó paralizado, incapaz de moverse mientras la puerta se entreabría, revelando la oscuridad del pasillo. Cada centímetro que la puerta se abría parecía extender la agonía, el miedo apoderándose de cada rincón de su mente. Finalmente, la puerta se abrió por completo, pero no había nadie allí. Lucas sintió un alivio momentáneo, solo para ser reemplazado por un miedo aún más profundo. Algo estaba jugando con él, algo que conocía cada uno de sus miedos más oscuros. Estaba siendo acechado por una presencia invisible, una fuerza que no podía comprender. Decidido a recuperar el control, Lucas se dirigió hacia la puerta del pasillo. Debía enfrentarse a lo que fuera que estuviera allí, o el miedo lo consumiría por completo. Respiró hondo y dio un paso al frente, sintiendo el frío del suelo bajo sus pies. El pasillo estaba sumido en una oscuridad total, y a medida que avanzaba, el silencio se volvió ensordecedor. Podía escuchar el latido de su corazón en sus oídos, cada pulso un recordatorio de su vulnerabilidad. Pero siguió adelante, impulsado por la necesidad de descubrir la verdad. Cuando llegó al final del pasillo, se detuvo frente a la puerta que conducía al sótano. Nunca le había gustado bajar allí, pero ahora parecía ser su única opción. Con manos temblorosas, agarró el pomo de la puerta y lo giró lentamente. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en la casa. El aire que subía del sótano era frío y húmedo, y una sensación de malestar se apoderó de él. Lucas encendió la luz del pasillo, pero la bombilla parpadeó y luego se apagó, dejándolo en la penumbra. No tenía más remedio que continuar, así que comenzó a bajar los escalones de madera, uno por uno. A medida que descendía, el silencio se hacía más denso, como si el sótano mismo estuviera conteniendo la respiración. Cuando llegó al último escalón, se detuvo, sus ojos adaptándose a la oscuridad. Apenas podía ver algo, pero sintió una presencia, algo que lo observaba desde las sombras. De repente, escuchó un susurro, una voz débil que apenas podía distinguir. Lucas. La voz pronunció su nombre con una familiaridad que lo hizo estremecer. No sabía de dónde provenía, pero sentía que estaba cerca, muy cerca. La voz era suave,
casi un murmullo, pero tenía un tono ominoso que lo llenó de terror. Lucas, ven. La voz lo llamaba, y contra su mejor juicio, dio un paso adelante. Su mente le decía que corriera, que escapara de ese lugar, pero su cuerpo no le respondía. Era como si estuviera atrapado en una trampa, atraído por una fuerza que no podía resistir. A medida que avanzaba, vio algo en la penumbra. Una figura encapuchada, igual a la que había visto en el video, estaba sentada en el rincón más oscuro del sótano. La visión de esa figura lo paralizó por completo. No se movía, solo permanecía allí, con la cabeza inclinada, como si esperara algo. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. La figura levantó lentamente la cabeza, revelando la máscara sin expresión que había visto antes. Sus ojos, ocultos bajo la capucha, parecían fijarse directamente en él, como si pudiera ver a través de su alma. Lucas trató de hablar, pero no podía emitir sonido alguno. La presencia de esa figura le robó toda capacidad de acción. El aire en el sótano se volvía cada vez más denso, casi tangible. Lucas podía sentir el frío que emanaba de la figura, y el terror se intensificaba con cada segundo que pasaba. Se preguntaba si todo esto era una cruel broma o si realmente estaba en peligro. El mismo mensaje de la pantalla, "Estamos aquí", resonaba en su mente, haciendo que su corazón latiera con más fuerza. La figura, aún inmóvil, empezó a levantar un objeto del suelo. Lucas no podía distinguirlo claramente en la penumbra, pero la forma era inquietante. Parecía una especie de cuchillo o herramienta, y su mera presencia era suficiente para aumentar el terror que sentía. De repente, el sótano se llenó de un sonido metálico, como si el objeto estuviera siendo arrastrado por el suelo. Lucas sintió que el miedo lo envolvía por completo, y su mente buscaba desesperadamente una salida. Giró sobre sus talones y corrió hacia la escalera, tratando de escapar de ese lugar infernal. Cuando llegó al final de la escalera, la luz del pasillo parpadeó nuevamente, antes de estabilizarse. Lucas miró hacia atrás, pero no había rastro de la figura. Todo parecía tranquilo, pero el terror aún le nublaba la mente. Se preguntaba si había sido una ilusión, si su mente había jugado una mala pasada. Pero los mensajes en el chat y la figura en la pantalla eran demasiado reales para ser ignorados. Con el corazón aún acelerado, Lucas se dirigió de nuevo a su habitación. Se sentó frente a la computadora, esperando que todo fuera una pesadilla de la que despertaría pronto. Pero cuando miró la pantalla, vio algo que lo hizo gritar. La pantalla estaba llena de imágenes de él, en diversas posiciones y lugares de su casa. Cada imagen parecía capturada en el mismo instante en que él miraba hacia otro lado, como si estuvieran monitoreando cada uno de sus movimientos. Lucas sintió un sudor frío recorrer su cuerpo. No era solo una invasión a su privacidad, era una amenaza real. En un acto de desesperación, Lucas decidió desconectar la computadora. Al desenchufarla, el ruido de la máquina se apagó, y el silencio volvió a llenar la habitación. Pero el terror no desapareció, estaba más presente que nunca. Las imágenes en su mente y el sonido de la respiración en el teléfono eran demasiado vívidos para ignorarlos. El teléfono volvió a sonar. Lucas lo miró con horror, pero no se atrevió a contestar. La línea estaba llena de esa respiración inquietante, como si alguien estuviera esperando que él hablara. El miedo a lo desconocido era abrumador, y el sonido de los pasos en el pasillo parecía más cercano que nunca. Finalmente, decidió que debía salir de la casa. No importaba a dónde fuera, solo necesitaba alejarse de ese lugar, de esa presencia que lo estaba acechando. Se preparó para salir, agarrando su abrigo y sus llaves, mientras sus ojos buscaban ansiosos cualquier movimiento en la penumbra. Cuando llegó a la puerta principal, la abrió con cautela y miró hacia afuera. Todo parecía estar en calma, pero no podía confiar en esa apariencia. Salió rápidamente y se dirigió al coche, tratando de mantener la calma.
La noche estaba silenciosa, pero el terror seguía en su interior, una sombra que no podía sacudirse. Mientras conducía lejos de su casa, Lucas no podía dejar de mirar por el retrovisor, temiendo que algo lo estuviera siguiendo. Cada sombra, cada ruido, parecía confirmar sus peores temores. El terror se había apoderado de él, y sentía que no había lugar seguro en el mundo. Finalmente, decidió detenerse en un pequeño café 24 horas en las afueras de la ciudad. Pensó que un poco de luz y compañía podrían ofrecerle algo de consuelo. Se sentó en una esquina, tratando de recomponerse. Pero incluso en ese lugar aparentemente seguro, no podía dejar de sentir una presencia, una sensación de que algo estaba esperando a que volviera a su casa. El teléfono sonó nuevamente, y Lucas, temblando, lo sacó del bolsillo. Era un mensaje, no una llamada. Lo abrió con cautela, y el contenido hizo que se le cortara la respiración. Era una foto de él, tomada en el café. La imagen estaba acompañada por un mensaje simple pero aterrador: sabemos dónde estás. El miedo se intensificó aún más. Lucas sabía que no podía regresar a su casa, no podía enfrentarse a esa presencia. Pasó el resto de la noche en el café, tratando de mantenerse alerta y esperar el amanecer. A medida que la luz del día comenzaba a filtrarse a través de las ventanas del café, Lucas se sintió ligeramente más tranquilo. Pero el terror no se desvanecía por completo. La experiencia en la Dark Web había sido demasiado real, y la sensación de estar siendo observado persistía. Regresó a su casa solo después de asegurar que no había ninguna señal de vigilancia o presencia. Al entrar, todo parecía en su lugar, pero la sensación de inquietud seguía allí. La computadora estaba apagada, y todo parecía estar en calma, pero Lucas sabía que el peligro aún no había pasado. Cada rincón de su hogar le parecía amenazante. Cada sombra y cada sonido le recordaban la amenaza que había experimentado. La presencia, aunque invisible, seguía siendo una carga constante en su mente. Lucas se dio cuenta de que no podía vivir así, en constante temor de lo que podría suceder. En las semanas siguientes, intentó llevar una vida normal, pero el terror nunca desapareció completamente. La Dark Web había dejado una marca indeleble en su vida, y la sensación de ser observado lo acompañaba a todas partes. Nunca pudo volver a entrar en su casa sin sentir un escalofrío recorrer su espalda. Cada sonido, cada imagen, le recordaba esa noche aterradora. La experiencia le enseñó que algunas curiosidades pueden llevar a consecuencias aterradoras, y que a veces, el peligro está más cerca de lo que uno cree. La Dark Web no era solo un lugar de rumores y leyendas urbanas, era una realidad aterradora que podía alcanzar incluso a los más desprevenidos. Lucas nunca supo si la amenaza era real o una maniobra para aterrorizarlo. Pero una cosa era cierta, la experiencia lo cambió para siempre. Su vida, antes llena de curiosidad y emoción, se transformó en una existencia marcada por el miedo y la desconfianza. Y así, en el rincón más oscuro de su mente, siempre quedó una pregunta sin respuesta, un suspenso inquietante: ¿qué hubiera pasado si hubiera seguido explorando? ¿Qué otros horrores podrían haberlo atrapado en su propia pesadilla?